Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz y gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz, su gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que me diste. Me escogiste para esta gloria. Hoy puedo reposar por tu conocimiento. Me enseñaste que soy un Dios, que vivo en un reino inconmovible. Hoy disfruto mi herencia, que es conocerte a ti, mi Dios, y tus misterios, y tus misterios. Mi herencia es tu poder y tu deidad. No me falta nada porque soy uno contigo. Contigo. Gracias, Padre, por el privilegio que me diste. Me escogiste para esta gloria. Hoy puedo reposar por tu conocimiento. Me enseñaste que soy un Dios, que vivo en un reino inconmovible. Hoy disfruto mi herencia, que es conocerte a ti, mi Dios, y tus misterios, y tus misterios.
uno contigo, porque soy uno contigo. JH no anda más en carne, ya su amada adquirió posición. Ahora con cuerpos transformados, gobernando a las naciones, vivificados en el cuerpo, caminamos sin temor. Dios hace siempre como quiere, nueva posición nos dio. Disfrutamos la herencia que lo otorgó. Sabemos de lo que hablamos, su conocimiento imputó. Primicias somos que dan fruto, acomodando lo espiritual. Revestidos del nuevo hombre, a su altura nos llevó. Nuestra mente fue renovada en esta nueva dispensación. Dios ha juzgado ya la tierra, estamos viendo su voluntad. Con tu herencia sobreedificando en total conocimiento, caminamos muy confiados con la certeza que Él nos da. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Eso. Y se fue. Agradándole a Él en todo. Sobreedificados. Caminamos muy confiados en un mismo fundamento, el fundamento del Dios eterno, de nuestro Dios vivo. Eso, celebrando la transformación. Su amada preciosa. ¡Sí! Bienvenidos dioses, la congregación de los espíritus de los justos hechos perfectos. Ese es el pueblo del que habló Joel. Vendrá un pueblo cual jamás ha sido visto sobre la faz de la tierra. ¿Sabe usted el conflicto que tienen los de afuera? El conflicto que tienen todos es que ellos entienden eso. Sí lo entienden, pero entienden que no es el tiempo. El conflicto era lo mismo que pasaba con Jesucristo. ¿Verdad que le decían, ay, qué bueno fuera que eso sea cierto? Así le decían a Jesucristo hombre. O sea, era cierto. ¿Pero qué? Ellos pensaban que ese no era el tiempo. Y es lo mismo hoy. ¿Qué espera la mayoría de religiones? Lo que ya pasó. Ellos esperan que venga la segunda manifestación de Cristo. Ya pasó, ¿verdad? ¿Qué esperan cuando venga esa segunda manifestación de Cristo? Que nos haga reinar. Ya pasó. Entonces, la vida espiritual llegó, pero como llegó en un abrir y cerrar de ojos. Entonces,
las personas no saben discernir los tiempos. Y entonces el fin, que nosotros ya entendemos cuál es, ellos no lo conocen. Entonces para ellos el fin, ¿cuál es? El fin es catástrofes, terremotos, que se destruya toda la tierra, entonces aparezca en un corcel blanco el Señor, y entonces ahí los que estén aprobados pasen adelante y los que no, a condenación eterna. Eso es lo que esperan, ¿verdad? No, pero el juicio fue en vida, el juicio ya fue. Entonces, solo lo que tienen, el error que tienen, son como unos, ¿qué? 2000 años, o ya más creo yo, como 3000 o 4000 de engaño, ¿verdad? De atraso. ¿Por qué? Porque ellos están esperando una cosa. Están esperando, y como allá se llamaba las cosas que no son como si fuesen, lo siguen esperando y lo siguen esperando. Tanto los religiosos como los que salieron de la religión, pero se quedaron en la gracia. Porque no avanzan porque piensan que eso es lo que es eterno. Y no, lo que es eterno es en lo que estamos hoy. ¿Y ustedes por qué dicen? Porque está escrito. Eso es lo importante, que nosotros estamos en lo que está escrito y estamos viendo la manifestación de su gloria. Por eso usted no tiene que tomar en poco en dónde está y en lo que está. Porque vienen cosas gloriosas, preciosas, hermosas, pero no es al tiempo nuestro. Nosotros nos corresponde vivir el momento, disfrutar esto y llevar a que otros lo disfruten, ¿verdad? Ya cada uno, si lo que quiere es dinero, cosas materiales, salud, pero es que no estamos aquí, estamos hablando de otra gloria. Dígame usted, ¿cuánto necesita un espíritu de dinero para ir al súper? ¿Ah? ¿Y cuánto necesita de dinero para ir al médico un espíritu? ¿Está aquí conmigo? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que dejar lo que ya nos quitaron, porque la corrupción que había era la carne. Al quitar la corrupción podemos ver lo espiritual. Ahora ya no tenemos límites para ver lo espiritual, si usted lo quiere ver. Y si no lo quiere ver, pero el tiempo llegó, y el tiempo de la vida del Espíritu es hoy. Y el pueblo que habló Joel somos nosotros, hoy de hecho. De hecho, vamos a ver en el clip, Jesucristo hombre habla de lo que dijo Isaías. Y que nosotros pensábamos que eso era en aquel tiempo. No, eso es en este tiempo. En aquel tiempo se llamó, pero en este tiempo pasó. Así que la tengo en vilo ahí, ¿va? La tengo como que quiere oír ya el clip, ¿verdad? Pero un saludo a los dioses, a la preciosa amada, a los espíritus de los justos hechos perfectos, donde Dios está reinando en medio de nosotros y donde Dios nos está llevando a una gloria cual nunca se ha visto jamás. Así que vamos a ir al clip, por favor. Yo, el Señor, te he llamado en justicia. ¿El reino de Dios es qué? Justicia, gozo y paz. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Oye, está hablando de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo os las haré notorias. 42:16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Mira, está hablando de ciegos que ven.
Cuando dice aquí ciego, ciegos que ven, pero están ciegos. Por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Entonces, estas son profecías que Isaías está dando. O sea, Isaías está viendo un pueblo que es ignorante, un pueblo que está preso, un pueblo que está ciego. Pero ¿cómo los está viendo? Ya fuera de eso. O sea, él vio ese pueblo, pero ahora ¿cómo mira al pueblo? Que salió de las tinieblas, que salió de la ignorancia, que recobró la vista espiritual. ¿Y quién hizo eso? Dice, yo, el Señor, lo he hecho. Entonces, esa es la gloria que nosotros estamos viviendo hoy. Esa la llamaba José Luis. Eso era lo que él quería, liberar a la iglesia. Lo que pasa es que no era el tiempo. Por eso aquí lo importante es el tiempo. El tiempo. Nada viene antes de tiempo y nada pasa más tiempo. El tiempo, ¿de quién es el tiempo? Del Señor. Entonces, el Señor es el que lleva todo. El Señor es el que tiene todo bajo control y vamos de acuerdo al tiempo del Señor. Eso es lo importante de esto. Entonces vamos a ir a un tema precioso. El tema lleva por título El que resucitó de los muertos. Resurrección, ¿verdad? Entonces fíjese que casualmente, hoy, los religiosos que están celebrando la resurrección, ¿verdad? Entonces vamos a ver entonces. El mundo celebra la resurrección de Jesucristo, pero esta resurrección fue humana. ¿Por qué fue humana? Porque no podía ser espiritual. ¿Por qué? Porque Jesús fue perfecto. Él todo el tiempo fue perfecto. Era un espíritu justo hecho perfecto. O sea, ¿cuándo pecó Jesús? Dice que él nunca pecó. Y si, por lo tanto, si nunca pecó, su espíritu no podía estar muerto. Y por eso es que trajo salvación eterna para nosotros. ¿Por qué? Porque él no estaba muerto. Murió, ¿qué? Físicamente. ¿Y qué le pasó? Resucitó. ¿Y todos qué pasó? Lo vieron. Entonces todos pensaron que esa era la resurrección. No, pero esto fue únicamente un ejemplo de la resurrección, que era la resurrección espiritual, de muerte a vida. Muy bien, entonces eso se iba a ver. La resurrección de Jesús de Nazaret se vio, pero la espiritual, esa no se vio. Por eso es que todos creen que nosotros no hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque ellos están muertos. Entonces, como están muertos, no pueden ver la vida. ¿Cómo es la canción que canta Cristi? Nosotros llevamos ¿qué? Vida. ¿Por qué? Porque resucitamos. Muy bien, entonces fíjese, hay algo bien importante aquí. Dice el Evangelio, Pablo en el Evangelio, si uno murió, luego todos murieron. Póngale atención a esas palabras. Dice, si uno murió, luego ¿qué? Todos murieron. ¿Quién fue el que murió? Jesucristo. Él fue el que murió. Y dice que si Él murió, ¿todos qué? Morimos.
O sea que nosotros morimos juntamente con Él. ¿Para qué? Para vivir juntamente con Él. ¿Cuándo? Cuando resucitara. Cuando fuera transformado. Resurrección y transformación es lo mismo. Se recuerda que Jesucristo tenía un tema, Jesucristo hombre tenía un tema que era resurrección versus transformación, dejando ver como que era algo diferente. No, lo que pasa es que no había ocurrido. Esto se sabe ahora que ya ocurrió. Resurrección, diga, es lo mismo. ¿Qué transformación? Muy bien, entonces, dice, Jesucristo, otra cita, se sentó en los lugares celestiales y nos sentó a nosotros juntamente con Él. Entonces, ¿qué pasó con Jesucristo cuando murió? Todos morimos. Y cuando resucitó, pues se sentó en lugares celestiales. ¿Y dónde nos sentó a nosotros? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muy bien. Cuando hablamos de muerte, fíjese bien lo importante de esto. Cuando hablamos de muerte, estamos hablando de una doctrina que era para la carne. Cuando usted oiga carne, hay muerte. Si alguien está en carne, está muerto. Y esa es la doctrina de la carne. Cuando hablamos de vida, estamos hablando también de una doctrina, pero una doctrina espiritual. Entonces, una doctrina, mientras hay carne, hay muerte. Mientras es espiritual, hay vida. Por eso, el que se quedó en Jesucristo hombre muerto, ¿qué tiene? Muerte, porque dice ahí que si uno murió, todos murieron. O sea que si no resucitaron juntamente con Él, se quedaron muertos. Mire que esto está precioso o no está precioso. Muy bien, entonces vamos a avanzar. La doctrina de muerte, oiga, la doctrina de muerte comenzó con Moisés y terminó con Jesucristo hombre. Pero entonces no era espiritual, había cosas espirituales en la doctrina que Él dio, pero era para gente carnal. Por ejemplo, la ley, ¿era espiritual o era carnal? El Evangelio dice que era espiritual, pero ¿quiénes eran el que tenía el problema? La gente, la carne. Lo mismo pasó con Jesús de Nazaret y lo mismo pasó con José Luis. ¿Qué hablaban ellos? Hablaban cosas espirituales, pero para un cuerpo carnal. Entonces, ¿qué había ahí? Muerte. Entonces, y la doctrina de resurrección se estableció con el Señor, el Dios vivo. ¿Cuándo? Al ser quitada la carne. Es quitada la carne y da paso a la doctrina espiritual, a la vida del Espíritu, a la vida eterna. ¿Cuándo? Cuando quitaron la carne. Por eso es que el que tiene carne no puede estar aquí, ¿verdad? Usted ya no tiene, ni se preocupe. Yo estoy hablando esto por razón de la gente que no creyó. No le estoy diciendo a usted. Usted es un ser espiritual 100%. ¿Por qué? Porque está aquí oyendo ¿a quién? Al resucitado. Eso es lo que está oyendo usted. Pero yo estoy hablando aquí de las personas que no creyeron. ¿Cómo están? Muertos. Muertos. Entonces, había que quitar la carne. Si hay carne, hay muerte. Si hay carne, hay pecado. Si hay carne, no hay vida eterna. Porque la vida eterna está aquí, en la mente.
Y si hay carne, entonces yo tengo la mente caduca, una mente que terminó ya, una mente carnal. Entonces, a esto se le llamó resurrección o transformación. ¿Dónde pasó? Colosenses 2:11 lo dice claro. Colosenses 2:11 lo dice clarito. En la circuncisión no hecha a mano. Cuando muere Jesucristo, hombre, nos despoja a nosotros de la carne para vivir una vida, ¿qué? Resucitada, espiritual. O sea, cuando Él resucita, nosotros resucitamos también, ¿con qué? Con Él. Entonces, ¿esta es la iglesia de qué? De los resucitados. Esta es la iglesia de los transformados. Este es el ministerio internacional de la transformación. Y así que vamos a empezar ya con esto. Vamos a empezar a ver Romanos capítulo 7. Romanos en el capítulo 7, verso 3 al 6. Hoy va a ver bien clarito esto que está aquí. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, ¿mediante qué? El cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Pero note que en la introducción dijimos que la doctrina de la muerte llegó hasta ¿qué? Hasta José Luis. Entonces, ¿de qué Cristo está hablando aquí? De José Luis, la segunda manifestación. Entonces, el cuerpo de Cristo, entonces quitó, hasta ahí quitó la ley, hasta ahí quitó toda doctrina de carne, que eso es lo que representaba la ley. Para que seáis de otro. ¿De quién dice aquí? Del que resucitó de los muertos. Entonces, de lo que hemos hablado, entonces es Jesús de Nazaret, el judío. No porque dijimos que esa fue una resurrección física, pero aquí está hablando de una resurrección espiritual, de un cambio de vida, de carne a espíritu, de un conocimiento a otro conocimiento, un conocimiento del resucitado. Entonces, ¿el resucitado qué es? Es una doctrina. La resurrección, ¿qué es? Una doctrina que te resucita. O sea, ¿qué hubiera pasado si José Luis muere y no aparece la doctrina? ¿Quién le explicó a usted lo que hizo José Luis? Esta doctrina. De ahí para allá, ¿acaso que la saben aquellos? ¿Por qué lo están esperando físicamente? Porque ellos están esperando la misma resurrección de Jesús de Nazaret. ¿Cómo resucitó él? Pues físicamente. Dice que comía, bebía, y si comía defecaba, dijo Jesucristo, hombre. Entonces no está hablando de la resurrección física, porque ya vamos a ver el ejemplo de Lázaro. Lázaro resucitó, y de ahí ¿qué le pasó? Se volvió a morir. ¿Está aquí? Está pensando, ¿ah? Yo lo veo contento. Entonces, que resucitó a los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Quiere decir que si no estamos en el resucitado, en la doctrina de la resurrección, no estamos llevando fruto para Dios. Llevamos fruto para lo que sea, para nuestra congregación, dijo José Luis, pero no para Dios. Entonces ahora, dejémoslo ahí un ratito y vamos a porque el 5 y el 6, el verso 5 y el 6 son claves para ver la confirmación de esto que estamos hablando. Dice, el apóstol quiere hacernos notar con la alegoría del matrimonio. No va a creer que Dios está pensando en los matrimonios, Dios está pensando en la vida espiritual y pone un ejemplo físico de lo que iba a ser espiritual, ¿verdad? Entonces, lo que quiere enseñar él con respecto a lo espiritual, aquí en estos versos aparece el que resucitó de los muertos.
Jesús de Nazaret resucitó de los muertos, pero eso se vio y era a nivel físico, porque Él nunca pecó, por lo tanto su espíritu nunca murió. ¿Está aquí conmigo? O sea, ¿a qué horas murió el espíritu de Jesús de Nazaret? Él nunca pecó, Él estaba reconciliado con Dios, no tenía problema con Dios, pero por la salvación de la humanidad, Él hace un sacrificio visible. ¿Para qué? Por ejemplo, de lo que iba a ocurrir a nivel espiritual, pero que no iba a entender nadie. ¿Qué andan haciendo todos hoy? Celebrando la resurrección de Cristo. Física. Bueno, entonces, y la resurrección sería a nivel espiritual, o sea, habla del que no se ve. La resurrección espiritual era lo que no se ve, y es el que nos lleva a dar fruto para Dios, y lo confirman los últimos dos versos. Vamos al 5 y al 6. Dice: porque mientras estábamos en la carne, ¿qué está diciendo aquí? Pero dice que hubo un tiempo donde estábamos, ¿qué? En la carne. ¿Sí? Está aquí. Hubo un tiempo donde estábamos en la carne, perfecto. ¿Y qué pasó ahí? Dice: las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto ¿para qué? Para muerte. Entonces, si una persona cuando estaba en la carne era buena, ¿frutos para qué llevaba? Para muerte. Era para muerte. Y si se portaba bien, no importa. Lo que llevaba fruto para muerte era la carne que tenía puesta en su mente, la carne de Adán. Una enseñanza, carne, es enseñanza también. Una enseñanza para la carne que te llevaba ¿a dónde? A la muerte. O sea que mientras estábamos en la carne, ¿qué frutos dábamos? De muerte. ¿Y cuándo se le quitó la carne a usted? Hasta ahora. Cuando resucitó, entonces se le quitó la carne. Entonces comenzó a dar frutos ¿de qué? De vida, fruto para Dios. ¿Está aquí conmigo? Leamos el otro para ver si es cierto. Pero ahora, ya no estamos en la carne, pero ahora, haga la división, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Mientras había carne, la letra mata, el espíritu es el que le da vida. Mientras había carne, todos estábamos muertos. José Luis de Jesús estaba muerto y nosotros también. Entonces, ¿cuándo vino la vida? Cuando muere esa carne y con él morimos nosotros. ¿Para qué? Para resucitar, para dar el paso y resucitar. Esa es la resurrección espiritual. ¿Pero quién vio eso? Nadie. Usted lo sabe, si lo cree. Y si no lo cree, pues no importa, pero no está, no resucitó. Muy bien, entonces estamos ahí, ¿verdad? Entonces ahora, libres de la carne, vivimos bajo un nuevo régimen. ¿Qué quiere decir eso? Una nueva doctrina. ¿La doctrina de qué? Del espíritu. Quiere decir que dejando la carne, venimos y viene una nueva doctrina que nos lleva ¿a qué? A dar fruto para Dios, a disfrutar la vida eterna. Muy bien, entonces, Juan 11, Juan capítulo 11, y aquí Juan va a poner un ejemplo de una persona también que murió y resucitó. Vamos a ver Juan capítulo 11, verso 17 al 27. ...17 al 27 dice: vino pues Jesús
y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, o sea, estaba cerca. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en su casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Oiga las palabras. ¿Tu hermano qué? Y oiga María, a Marta. Marta tenía entendimiento. Y entonces inmediatamente le dice: sí, pero yo eso no es lo que quiero. Oiga lo que le dice. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día que postrero. ¿Cuándo es el día postrero? Cuando murió Jesucristo hombre y resucitó, y con él resucitamos juntamente nosotros y nos sentaron en lugares celestiales. Ese es el día postrero. Entonces Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, pero yo lo quiero ¿qué? Ahorita, ya. Yo lo quiero ver, lo quiero tener. ¿Qué esperaba? La resurrección de Jesús de Nazaret. Ella esperaba una resurrección física, aunque conocía que había una resurrección espiritual. Está aquí. Entonces dice, verso 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté ¿qué? ¿Cómo estábamos todos? Muertos. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, o sea que habían muertos y vivos, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, aquí está bien clarito, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, habían muertos. Dios es Dios de vivos y ¿qué? Y muertos. El que cree va a salir de la muerte, y el que esté vivo pues va a ser transformado. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento nuevo del Espíritu que va a llevarlo a una resurrección de vida. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Usted no está aprendiendo lo mismo que aprendió allá. No es cierto. ¿Por qué? ¿Porque es diferente? No, es lo mismo. Solo que aquel de allá tenía carne y el de aquí, el resucitado, ya no tiene carne. Entonces el entendimiento no es como era allá. Entonces lo que cambió no fue la enseñanza, la letra, sino lo que cambió fue la vida espiritual. El espiritual tiene un entendimiento que el carnal no lo puede tener. Porque ¿cómo va a ver el carnal eso? Con la carne. Entonces, ¿qué cambió? El entendimiento. ¿El evangelio es el mismo? Sí, pero el entendimiento cambió. Porque ¿cómo hubiera predicado yo en aquel tiempo lo de Marta y María? Marta era carnal y María era espiritual, por eso se quedó esperando. Vamos, las dos eran carnales, estaban muertos. Pero Marta mostró, fíjese que a Marta la ponían como que no sabía, mostró que tenía conocimiento. Inmediatamente le digo: Lázaro resucitará. Sí, yo sé que va a resucitar un día, en el último día, en el día postrero, pero yo lo quiero ahorita. ¿Y entonces qué pasó? Pues Lázaro resucitó. ¿Y qué pasó? Se volvió a morir. Estuvo un tiempecito por ahí vacilando. ¿Y después qué pasó? Murió. Entonces, ¿qué resurrección es la que a usted le interesa? ¿O la que tiene? ¿Verdad? Yo no me quiero morir. Entonces, ¿qué resurrección tiene? Si el espíritu nunca muere, usted es eterno. Pero vamos a ir
despacito. Entonces lo que Jesús dice aquí es, hay una resurrección. Marta, pero esa no es la importante. Yo te lo voy a resucitar, pues vas a andar con él porque los quiero y todo. Pero la resurrección que realmente importa es la vida espiritual a la que quiso llevarnos José Luis. Y de hecho nos llevó, pero no con el entendimiento nada más, sino con su muerte. ¿Sí? O sea, él tuvo dos cosas, entendimiento y nos dio el entendimiento del Espíritu, pero tuvo que morir. ¿Por qué? Porque si no muere, el entendimiento no sirve para nada. Había que morir a la carne para resucitar al Espíritu. Solo que para nosotros es difícil. Bueno, yo diría imposible, ¿verdad? Pero posible para el que nos llamó, para enseñarnos eso. Le digo que es imposible porque ¿cómo entender eso? Que usted pasó de muerte a vida, que usted era carne, ahora es espíritu, cuando tiene este cuerpo. Eso es lo precioso de esto, ¿verdad? Muy bien. Entonces la resurrección espiritual sería para siempre. Los muertos resucitarían eternamente, pero sin carne. Con cuerpo sí, pero sin carne. Dios es Dios de vivos y muertos. Los vivos están resucitados y los muertos no resucitaron porque no creyeron. Siguen muertos. Entonces, la conclusión de esto, para resucitar tuvimos que morir. Y ese era el ejemplo de Jesús. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 14 al 17. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, ¿qué dice? ¿Luego qué? Todos murieron. Aquí no está hablando de Adán, aquí está hablando de Cristo. Si uno murió por todos, Jesucristo hombre murió por todos. Si uno murió por todos, todos murieron. Fuimos sepultados juntamente con él por el bautismo. ¿Y qué es el bautismo? La circuncisión no hecha a mano. Entonces fuimos sepultados con él. ¿Y qué le pasó a él? Sorbida es la muerte en victoria. Chupó aire y de repente sentado en lugares celestiales. ¿Y qué pasó con nosotros? Lo mismo. Solo que a nivel espiritual, con un cuerpo físico, sin carne, a nivel espiritual. Muy bien, entonces esto. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces nosotros teníamos el pensamiento en Jesús de Nazaret. Él murió y resucitó por nosotros. Él lo hizo para ejemplo, porque podía hacerlo físicamente. ¿Por qué? Porque era Dios. Ahora, el que murió y resucitó fue Jesucristo hombre. ¿Qué murió? Bueno, murió José Luis de Jesús. ¿Y qué resucitó? Cristo. ¿Y qué pasó con Cristo? Está sentado en los lugares celestiales y nosotros también. ¿Pero Él está resucitado? Sí. ¿Y nosotros? También. Qué rico, ¿verdad? Entonces, ahora va a entender el verso 16 clarito, clarito. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según qué. ¿Por qué? Porque ya no hay. Y aún si a Cristo, diga, aún si a Jesús de Nazaret, diga, si aún a Jesucristo hombre, dice,
si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué dice aquí? Jesucristo terminó, murió, resucitó, sí, pero espiritualmente, no físicamente, no se ve, pero está, claro. ¿Vio qué precioso esto? Entonces, ¿cómo vamos a ver a Cristo según la carne? ¿Ya no lo podemos ver? Cuando usted oye los clips, ¿está viendo a Cristo según la carne o está oyendo? Oyendo lo que Dios quiere enseñar a través de lo que explicó Jesucristo hombre. Pero Él está muerto en cuanto a la carne. Y en cuanto al espíritu, vive para Dios. Muy bien, entonces dice, de modo, no hay otro modo. Si usted quiere otro modo, no existe. De modo que si alguno está en Cristo, oiga, de modo que si alguno está con Cristo, ¿por qué? Porque con ya no puede estar. Ahora, en sí, porque Él le dejó una enseñanza espiritual, pero ¿qué le estorbaba? La carne. La carne lo mataba, a Él y a nosotros. Entonces, cuando usted está en Cristo, usted está en lo que Él dejó hablado del Espíritu. Eso es estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Y si pasaron todas, ¿qué? ¿Cuántas cosas? Las cosas viejas pasaron, aquí todas. ¿Cómo dice? Todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cambió el evangelio? No, lo que cambió fue el entendimiento de ese evangelio, porque ahora no hay carne que nos estorbe para entender las cosas del Espíritu. ¿Le gusta o no le gusta? Si no le gusta, tiene dos problemas serios. Sí, porque esta es la vida. No hay otra. No, ahorita no va a morir el espíritu para que venga otra doctrina. No hay. ¿Por qué? Porque el espíritu nunca muere. Es eterno. Por eso dijo el evangelio eterno. ¿Qué quiere decir el evangelio? Que nunca termina. Muy bien. Entonces, ¿por dónde estábamos? 16, ¿verdad? Por eso Jesucristo, hombre, dijo, ¿se recuerda en aquel que estábamos oyendo la radio y lo entrevistaron de repente y mandaron ese clip, ese DVD? Entonces dice, José Luis dijo, voy a prepararles un lugar. ¿Verdad? También lo dijo Jesús de Nazaret, pero él estaba repitiendo esas palabras para él. Para que donde yo esté, también ustedes estén. Entonces, eso sería en la resurrección de los muertos, o lo que es lo mismo en la transformación. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos en Él? Porque somos nuevas criaturas, lo viejo pasó y todo es hecho nuevo. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 12. Segunda carta, vamos a ir rapidito, en el capítulo 12. Aquí hay otra revelación preciosa y sumamente importante, porque usted inmediatamente que lea eso me va a decir, pero eso fue Pablo. Por eso le digo que el entendimiento, mire pues, porque ahora lo va a entender, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Entonces, quiere decir que Pablo va a hablar en este momento de unas visiones y revelaciones que Dios le dio, ¿sí o no? Y entonces, cuando habla lo otro, ya no está hablando de él. Oiga, dice, conozco a un hombre en Cristo.
que hace 14 años, si en el cuerpo no lo fue, si fuera del cuerpo no lo sé, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces, la visión y la revelación que Pablo quiere hablar es una cuando vio al hombre resucitar de los muertos. Entonces dice, ¿por qué decimos eso? Bueno, porque voy a seguir leyendo y después miramos esto. Dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. El paraíso y el tercer cielo es lo mismo, porque Adán era perfecto cuando estaba en el paraíso. Era una doctrina de perfección. Entonces dice que oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza, oiga cómo le llama a esta revelación, si es la más importante que hay, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. ¿En dónde? O sea, ¿qué es lo que tiene Pablo? Carne. Un mensajero de Satanás. Mire, ¿que el mensajero de qué? De carne, para que no me la enaltezca sobremanera. Bueno, entonces fíjese, Pablo se pone a hablar aquí de una experiencia que él tuvo, no que él fuera llevado al tercer cielo, sino de que conoce a un hombre, en esa visión conoce a un hombre que fue llevado al paraíso o al tercer cielo. Entonces, y aquí es donde viene lo importante. Pablo estaba viendo al hombre resucitado. En aquel tiempo, Pablo estaba teniendo una visión de la resurrección del hombre que había muerto y había ¿qué? Resucitado. Mire qué glorioso eso. O sea, él estaba viendo el futuro, él estaba viendo el tiempo más importante sobre la faz de la tierra. Eso era lo que estaba viendo él aquí. Y entonces, y los lugares celestiales. Entonces, fíjese, los lugares celestiales representan 3 enseñanzas. Una, la de Jesús de Nazaret, que él, usted sabe que no enseñó. ¿Quién enseñó por Jesús de Nazaret? Pablo. Pablo fue el que enseñó, ¿verdad? Porque a él se le dio eso para los gentiles. Entonces, dada por Pablo. La de Jesucristo, hombre, dada por ¿quién? Por José Luis. Y la del Señor, que era la del tercer cielo, porque cielo es encima de. Cielo solo quiere decir más grande que. Más grande que. Si hubiera cuarto cielo, ¿qué sería? Más grande que el tercero. Entonces, el Señor es el que estaba dando la doctrina del tercer cielo. Por eso es importante allá donde dice: yo no comparto mi gloria ¿con quién? Con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Comparte su doctrina, su gloria. La doctrina es la gloria. Entonces ahí comparte, ¿ya? La doctrina. Eso es lo que comparte. Pero es el Señor. ¿Quién? El Señor. El Dios vivo, el Dios que vive y reina para siempre, Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso y eterno, que es el que está dando la sobreedificación. Entonces, por eso dice en primera carta a los Corintios 3:10, yo como perito arquitecto, porque dijimos que la doctrina de Jesús, ¿quién la dio? Pablo. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, el fundamento, fíjese de cómo se compone. Primer cielo, el fundamento. Segundo cielo, la edificación.
otro edificará encima, tercer cielo, la sobreedificación, que es la que está dando el Dios vivo. Muy bien. Bueno, y dice que oyó ahí palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y entonces, ¿por qué las estamos dando en este púlpito? Si no le es dado al hombre expresar, ¿por qué se están dando hoy en este púlpito? Porque somos dioses. Porque nosotros somos dioses, somos los que resucitamos. Nosotros somos los resucitados. Usted y yo somos los resucitados. Entonces dice, porque aquí ya no hay hombres, lo que hay son dioses. Lo que está ocurriendo hoy en el ministerio de la transformación es lo que Pablo vio y lo que él dijo que era la grandeza de todas las revelaciones. Eso es. Ahora, la cosa es que si no nos alcanza eso, ¿verdad? Porque es una grandeza espectacular lo que usted está recibiendo, ¿verdad? Pero póngale que, no, pero yo como Marta, yo quiero que resucite él aquí. Entonces yo quiero ver aquí, quiero, ahora ve que venga, pues ahí sí que, ese ya son otros 20 pesos, pero primera carta a los Corintios capítulo 1, versos 27 al 31. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mire qué tremendo, ¿qué le parece? Y usted no se ha puesto a pensar, ¿y por qué yo? ¿Por qué Dios me escogió para esta gloria entre tanto? ¿Por qué dice aquí? Porque Él escogió lo mejorcito, lo más estudiado, los que más dinero tienen. No, entonces dice, mas por Él, diga por Él, estáis vosotros en Cristo Jesús. Estáis vosotros en Cristo. ¿Cómo hay que estar? En Cristo. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese ¿en quién? En el Señor. Bueno, entonces fíjese, Dios siempre usa un hombre para sus propósitos. Solo que antes era un hombre carnal y ahora en la resurrección es un hombre espiritual. Espiritual. La doctrina, la enseñanza es solamente del Dios vivo, que es el Señor, para que nadie se gloríe. Muy bien. Entonces, no sé si me faltaría una cita por aquí, ¿no? No, estamos bien ahí. Bueno, entonces primera carta a los Corintios 15. Sí, esta es la que yo quería. Primera carta a los Corintios 15, 42 al 52. Y aquí vamos a entender qué es la resurrección. Y aquí usted se tiene que ver si está resucitado o no. Hoy usted tiene que verse ante este espejo. ¿Estoy resucitado o no estoy resucitado? Dice, porque de eso vamos a hablar. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero,
sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es el del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, ¿quedarán qué? Resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Muy bien. Entonces aquí Pablo nos está mostrando cómo es la resurrección de los muertos y cómo es el hombre que Dios ha llamado para esa resurrección. Vamos a ver qué tiene el hombre espiritual, y usted se pone un cheque o se pone una cruz, si la tiene o no la tiene. Mira, dice, es incorruptible. Yo soy incorruptible porque se me quitó la carne. ¿Qué era lo que le daba corrupción? La carne. Entonces sembró su cuerpo animal para cosechar un cuerpo espiritual. Entonces incorruptible. 2, en gloria. Usted tiene el conocimiento de la gloria de Dios, que es el evangelio, la doctrina de la resurrección. Sí, entonces usted está en gloria. 3, en poder. ¿Verdad? El débil es resucitado ¿en qué? En poder. Diga el débil, fuerte soy. Otra, inmortal. Póngase su cheque. Yo soy inmortal. Entonces no puedo morir, mi espíritu no va a morir. Sí, estoy diciendo eso por razón de los que oyen y que no saben, ¿verdad? Usted inmediatamente dice, yo soy inmortal. Ya no vuelvo a morir más si yo pasé de muerte a vida. Si yo estaba muerto, más ahora tengo vida eterna. Entonces, usted ya no muere nunca más. ¿Por qué? Porque es un ser espiritual. Y la carne y el cuerpo de carne, o sea, el hueso, sí, pues ese Dios sabe lo que va a hacer. Lo que sabemos es que está siendo transformado por el conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que a donde el conocimiento va a llevar al cuerpo donde el conocimiento vaya. Esa es la transformación. Ahora, si va a morir físicamente, lo que Dios quiera. Y si resucita físicamente, también lo que Dios quiera. ¿Verdad? Pues a nosotros no nos importa. Entonces, y la más importante, el hombre espiritual resucitado es el que tiene la sabiduría del Dios vivo para explicar su doctrina que te lleva a la vida eterna. Entonces, ese hombre, cuando la palabra sale, ese tiene la sabiduría, y cuando uno la está hablando, el otro tiene la sabiduría, y el otro que la está escuchando y la entiende, tiene la sabiduría del resucitado. Entonces, nosotros, si no se nos quitó la carne, nosotros no estamos en el reino. Pero si se nos quitó la carne, nosotros estamos disfrutando del reino, de la herencia, de la gloria, del poder, de la incorrupción, de la resurrección, de la inmortalidad. Eso es lo que tiene usted. Y hoy, en esta vida, eso es lo que está manifestando. Así es, dioses, yo estoy resucitado juntamente con Él. ¿Y usted? Entonces, será hasta la próxima. Vamos a leer entonces el consejo para nuestra prosperidad, la siembra. Efesios 2, 6 y 7 vamos a ver hoy. Efesios en el capítulo 2, versos 6
y 7. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto no necesita explicación. Si usted ha resucitado, usted quiere que otros resuciten. Y para eso tiene que darles el conocimiento. Para esos hay que enseñarles, hay que atraerlos. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos la sabiduría predestinada, la multiforme sabiduría de Dios, la sabiduría de los que estamos resucitados, la sabiduría de la transformación, la sabiduría del Dios vivo, la sabiduría del Señor. Esa la tiene usted y yo. Porque el Señor no va a venir a decírselo al oído, sino que ya usted es un ser espiritual y es uno con Él, por lo tanto usted tiene el conocimiento y hay que llevar esta palabra. Así que sembremos y disfrute la abundancia de la herencia. No anda más en carne, ya su amada adquirió posición. Ahora con cuerpos transformados, gobernando a las naciones, vivificados en el cuerpo, caminamos sin temor. Dios hace siempre como quiere, nueva posición nos dio. La herencia que lo otorgó, sabemos de lo que hablamos, su conocimiento imputó. Primicias somos que dan fruto, acomodando lo espiritual, revestidos del nuevo hombre, a su altura nos llevó. Nuestra mente fue renovada en esta nueva dispensación. Dios ha juzgado ya la tierra, estamos viendo su voluntad. Con tu herencia sobreedificando en total conocimiento, caminamos muy confiados con la certeza que Él nos da. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Eso. Y se fue. Agradándole a Él en todo. Sobreedificados. Caminamos muy confiados en un mismo fundamento, el fundamento del Dios eterno, de nuestro Dios vivo. Eso, celebrando la transformación. Su amada preciosa. Sí.